La verdad es que quería destacar como primera medida el trabajo que llevaron adelante una cantidad de compañeros. Hace un mes y pico ni sabíamos que íbamos a estar en estas vueltas, esa es la verdad. Y varios de los que están acá, o casi todos los que están acá, tienen mucho que ver con eso. No solo en el, por decirlo de una manera delicada, en el apriete, en la presión, sino también por hacernos ver la necesidad de salir todos a la palestra en este momento histórico para el país. Y cada rincón de este lugar, pero cada aspecto vinculado a este proyecto, que algunos lo denominan como una aventura, ni siquiera gran aventura, una aventura, o también como una patriada, la verdad es que cuando uno ve la entrega, el amor, no hay que tener miedo de decir esa palabra, el amor con la que se trabaja en estos días, en este proyecto, a uno lo conmueve y le dan ganas de salir para adelante con fuerza, sobre todo porque la verdad es que no nos queda ninguna duda de que vamos a ganar el 27 de octubre, y no es una arenga así sin más, vamos a ganar el 27 de octubre porque este es el mejor proyecto para el país. Y también uno se pregunta, en un día como este, que si suspendíamos o no, y la alerta amarilla, y Traversa, el director del SINAE, que no nos arregló ese tema, siguió lloviendo igual. No arreglan nada, el gobierno. Desastre, igual. Pero así todo, acá estamos, somos pila de gente, todos están comprometidos, porque para donde miro hay gente comprometida que trabaja permanentemente por esta causa, y uno a veces se pregunta ¿por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué la militancia? Y claro, muchas veces, quizá los políticos nos da un poco la tentación de ir a algún filósofo, a algún político, no sé, consagrado, que tiene esa frase justa para explicar qué pucha es la militancia, por qué hay gente que hace este sacrificio por absolutamente nada, porque la militancia es eso, es por nada, o por mucho, o por todo. Pero me voy a salir un poco de ese esquema, porque además tengo que ser breve, porque todos vinimos a escuchar a Mario. No sé por qué, ¿por qué te reís? De breve. Bueno. Ya está fracasando. Es increíble. Pero para ser breve voy a elegir un ejemplo que justo lo tengo acá enfrente. Juan Llopar, dirigente histórico del transporte de carga, del SUTCRA, Sindicato Único de Transporte de Carga, de Damas Afines. Nilsa, su compañera, que estaba a la par allá en la calle Agraciada. Frío, tormenta, horno de calor, problemas graves, allá estaban. Y esas cosas son inspiradoras, porque yo me acuerdo, y creo que tiene que ver con la razón de ser de todos nosotros acá. Me acuerdo un conflicto 2004-2005, una empresa de transporte de cargas importante, que pagaba bien incluso, que tuvo un conflicto grande con sus trabajadores. Y los trabajadores tuvieron la osadía de hacer un reclamo, pero además de tomar medidas. Y pusieron una carpa, no enfrente a la empresa, porque en esos tiempos no podía haber manifestación de los trabajadores ni carteles enfrente a las empresas. Estaba en el cantero central de los accesos a la ruta, y como, no sé yo, pero 5 o 6 cuadras más abajo, o sea, si uno no conocía el conflicto, no había manera de vincular aquella carpa con la empresa de transporte de carga que estaba ahí en los accesos. Y la empresa, como no había protección a los trabajadores, tomó medidas. Y ustedes se preguntarán, ¿suspendió a algún trabajador? No. ¿Suspendió a los dirigentes sindicales? No, un poco más grave. ¿Acaso echó a algún dirigente sindical? No, echó a todos los trabajadores. Los echó a todos.
A todos. Salvo 4 o 5 que, bueno, siempre hay, los echó a todos. Había gente que solo había trabajado en esa empresa y que nunca había hecho otra cosa más que manejar un camión. Uno le veía la cara a esa gente y la impotencia porque el Ministerio de Trabajo abrió sus puertas para firmar el acta y punto, porque al empleador se le dijo, esto está mal, no, yo puedo despedir, yo pago todo, pero lo tenés que pagar al contado, lo pago al contado, ¿qué problema hay? Y así lo hizo. Y el único momento en que nos abrieron las puertas del Ministerio de Trabajo fue para firmar el acuerdo y para afuera. Una cantidad de vidas truncadas ahí, porque el trabajo es la vida de las personas. Y eso fue muy duro, muy crudo. Después vino el tiempo de la era del Frente Amplio en el gobierno y nos metimos en el Parlamento y sancionamos una cantidad de normativa en materia laboral y otras, por supuesto. Y hoy día pensar en una cosa así es increíble, es impensable. Sin embargo, eso pasaba. Hoy tenemos un esquema de normativa, pero además prácticas que garantizan el respeto a los derechos de los trabajadores, también de los pequeños y medianos empresarios, porque la normativa es equilibrada en ese sentido, a pesar de lo que nos quieren hacer ver. Pero es impensable hoy que una empresa tome una medida de esas características. Es impensable. Pero eso es porque hubo lucha, porque hubo trabajo. Y cuidado, hoy no está en el bolsillo para siempre ese estatus, ese estándar de garantías. No está garantizado. Hay un empuje restaurador, conservador, que lo estamos viendo todos los días, en los discursos, en los programas. Esta tarde en el Parlamento, el Ministerio de Trabajo, el ministro, fue a defender los consejos de salarios, la herramienta de los consejos de salarios. Nadie les va a decir que esa herramienta formidable de redistribución de la riqueza está amenazada, que le van a dar para atrás, que no se van a convocar más. No, van a decir que están de acuerdo y que le van a dar un nuevo impulso con algunos ajustecitos. Y esos ajustecitos ya sabemos cuáles son. Entonces esa es la razón de ser, de estar acá, de militar, de ver en el otro la causa para dejar todo en la cancha de acá el 27 de octubre. Y podríamos seguir con ejemplos, porque esos ajustecitos tienen que ver incluso con algo que no me voy a meter en la materia propia de Mario, pero tiene que ver claramente con la inversión social, la protección social. ¿Cuál es el centro de las políticas públicas para el Frente Amplio? La persona, la comunidad. Eso es lo que está en cuestión. Porque, cuidado, escuchamos a los economistas referentes de esos candidatos y de repente una Servino nos dice, sí, tal cosa hay que hacer, tal, y cuando uno le dice, bueno, pero tal definición no es política. No, eso es otra cosa. La política separada de lo técnico, de lo que hay que hacer, los gestionistas, los tecnócratas. La propuesta del Frente Amplio pone a la política en el primer nivel para resolver las cosas, en el primer nivel. Porque sin política queda mucha gente afuera. Sin política no hay imposibles. Porque ¿acaso no era imposible pensar en el 2006-2007 con 750.000 personas cubiertas por el Sistema Nacional Integrado de Salud, que íbamos a llegar a 2.500.000 personas? Imposible. Era una utopía, una locura. Pero hoy es posible, hoy es realidad. Y los recortes no sé por dónde los van a hacer, porque no dan las cuentas. Entonces, por eso que inauguramos este local humilde, con los problemas de espacio y esas cosas, pero con mucho corazón, con mucha fuerza para trabajar, con mucha gente para trabajar, con lo mejor de la militancia, de la vieja militancia, de la tradicional, y lo mejor de la nueva militancia también. Acá está Soledad Marazano acompañándonos, que metieron una movida bárbara en Salto el otro día. Muy bien, Soledad, vamos arriba.
Ese es el objetivo central para nosotros. Esa es la razón de ser de este trabajo, de lo que nos dicen la patriada. Y lo vamos a hacer con toda la entrega. Acá no voy a mencionar a nadie porque hay militantes de todas las horas, de diferentes organizaciones. Está el ministro Rossi allá en el fondo que siempre acompaña, siempre le dio lugar a los jóvenes. Una expresión de generosidad política. Yo fui diputado en el primer gobierno del Frente Amplio por el señor que está parado allá en el fondo, el Toto Rossi, por la generosidad política. Porque los problemas que vivimos hoy, que son gravísimos y que nos angustian, la violencia de género, la discriminación, el lenguaje y las acciones violentas que estamos viendo, nos angustian, tenemos que dar soluciones reales a eso. Por eso queremos llegar al Parlamento, para resolverlos, para defender las conquistas alcanzadas, pero también para dar soluciones innovadoras a los problemas que todavía no hemos podido resolver eficientemente. Porque si están pasando algunas cosas es que todavía hay camino por recorrer. Claro que se hicieron cosas, pero hay camino por recorrer. Y el corte género, violencia de género. Cuando digo violencia de género me refiero no solo a las diferencias entre hombres y mujeres, también de otros colectivos que están discriminados y que tuvieron un embate hace poco para tratar de ir para atrás en materia de derechos. Eso es increíble, la expresión más brutal de la falta de solidaridad, de empatía. Esa es la sociedad que nos prometen algunos y esa es la razón de ser de nuestra militancia. Pero también el tema de las generaciones. También el tema de las generaciones. Claro que tenemos que ver por la realidad del trabajo, que a todos nos preocupa, que además en algunos discursos se ve como tremendamente amenazado. Hay veces que parece que el año que viene desaparecen, no sé, no puestos de trabajo, sino profesiones, actividades, tareas. Bueno, creo que no es tan así. Y si además trabajamos inteligentemente en la capacitación, en la formación, en la reconversión y todas esas cosas, porque tenemos herramientas que tienen dinero, que se crearon en los gobiernos del Frente Amplio, a las que aportan los trabajadores, los empleadores y el Estado, como es el INEFO, claro que podemos soñar con proyectos de capacitación que profesionalicen a los trabajadores, que les generen mejores capacidades, que puedan soñar con un futuro, para que nadie quede atrás, para que nadie quede afuera. Por eso queremos llegar al Parlamento con este proyecto, que lo encabeza Mario. Sería casi que un insulto andarlo presentando, primero porque demoraría un poco si empiezo a verlo del currículum, pero ¿quién puede tener dudas de la sensibilidad humana, de la política conjugada con la economía que tiene Mario para resolver, pensar, soñar los problemas que tenemos que resolver para adelante y las condiciones, las mejores condiciones que tenemos que crear para los uruguayos, para las uruguayas? Por eso lo acompañamos, por eso hacemos esta propuesta, por eso los convocamos a trabajar, por eso les agradecemos y por eso también les aseguramos hoy, les prometemos y también le decimos, le mandamos un mensaje a nuestro compañero entrañable, querido presidente Tabaré Vázquez. Tabaré, tú le vas a poner la banda presidencial el 1 de marzo del 2020 al compañero Daniel Martínez. No tengas ninguna duda. Tabaré, le vas a poner la banda presidencial al compañero Daniel Martínez. No voy a aburrir más. Y como este aplauso fue un poquito más largo, y como tengo que hacer de orador y también de presentador, una vez más les agradezco mucho, de verdad les agradezco, ya saben cuánto aprecio todo el apoyo que nos dan, y le damos un aplauso al compañero Mario Vergara. ¿Estás con calor? La verdad que es un gustazo estar con ustedes en esta inauguración
esta casa que va a ser de todos. Ya le decimos que también la vamos a usar. Obviamente. Ya ven que yo estoy cambiando de pose, ustedes eligieron la foto que ya me pone, ¿sí? Que cualquier cosa que haya que pedir, haya que pedir perdón, lo haremos. Y además de acompañar el saludo sentido que hace Juan Andrés a Tabaré, ¿verdad? Que sin duda, así como él siempre pensó en cada uno de los uruguayos, hoy hay un pueblo entero peleando con él. También quiero recordar al Negro Lescano, no por un tema de salud, sino porque ayer salió campeón Liverpool. Es la primera vez en la vida que le da una alegría. Bueno, Negro, sí, claro, capaz que tiene problemas de salud hoy porque ganó ayer en los penales de ayer, de haber quedado con el corazón en la boca. Divino Negro, divino Negro. Un tipo que parece así serio y demás, y es lo más divertido. Sí. Cuentista. Cuentero no. Bueno, no, estamos muy contentos, Estamos construyendo Frente Amplio. Y eso a nosotros nos hace bien. Estamos construyendo Frente Amplio y eso nos hace bien porque sabemos que eso significa que en el Uruguay va a seguir gobernando una fuerza política que no solo mira las cosas técnicas, que no solo mira el crecimiento, sino también mira la equidad, mira los derechos. Cosas que otros lamentablemente soslayan. Y va a ganar el Frente Amplio, como decía Juan Andrés, y eso está muy bien para la sociedad uruguaya porque además de ver lo que dicen los mercados, la información que los mercados dan y demás, también le asignamos un rol fundamental al Estado, a las políticas públicas. A fin de cuentas, de todos los diagnósticos que uno escucha y rediagnosticamos los problemas que tiene el Uruguay hoy, que son muy distintos a los que había hace 15 años. El grueso de esas cosas se afronta, se resuelven con políticas públicas. Políticas públicas significa Estado. Entonces, quienes soslayan la importancia del Estado no nos están dando una buena idea de cómo vamos a resolver los problemas del crecimiento con equidad, los problemas del acceso a los derechos de todos los uruguayos y uruguayas. ¿Qué es la campaña hoy? Es ir a dialogar con la gente, interactuar con la gente, hacer intercambios sobre los problemas que tiene la gente, que son nuestros problemas. Es ir a abrazar, a acercarnos a cada uruguayo, a cada uruguaya que siente que hay cuestiones en la seguridad que no están bien resueltos, que hay cuestiones en el empleo que generan incertidumbre, que hay temas de educación que tenemos que hacerlo mejor. Y cómo nosotros no vamos a compartir y a sentir esas mismas cosas. Tenemos que reivindicar lo hecho, por supuesto. Por supuesto que hemos hecho mucha cosa en estos 3 gobiernos, que hoy nos podemos plantear algunas cosas, porque estamos ya parados en una plataforma diferente que hace 15 años. Hoy la sociedad nos exige cosas diferentes, porque ya hemos avanzado. Cuando teníamos un país con el 40% de la gente viviendo en condiciones de pobreza, un 15% de desempleo, un aparato productivo estancado, un sistema bancario que se caía a pedazos. Bueno, ese era el país que tomó el Frente Amplio y las demandas de la sociedad ahí eran las más básicas. Un puesto de trabajo, sacar a la gente de la pobreza, reactivar el sistema productivo, ordenar el aspecto financiero del país. Y todo eso lo fuimos haciendo. Hoy, más allá de cosas pendientes, más allá de cosas que no hicimos bien, hoy el Uruguay está en un escalón de bienestar, de equidad y de derechos, sin duda, superior al de hace 15 años. Y este es un dato de la realidad, y es un dato para la política. La sociedad, en un escalón más alto de bienestar, demanda y exige cosas diferentes. Y está muy bien que así sea. Si hay algo que no podemos hacer con eso es enojarnos. Una primera reacción cuando surgió esa imagen de los desencantados era
Pero qué cosa estos compañeros, compañeras que no valoran lo que se avanzó, que no se dan cuenta de lo que se hizo. Sí, puede ser que se valore más, puede ser que se valore menos. Pero es entendible que la sociedad demande hoy cosas que son diferentes a las que se demandaban cuando el país estaba en aquella situación. Y la culpa un poco es nuestra, porque las políticas públicas contribuyeron a que el bienestar, la equidad y los derechos hoy estén en un escalón más alto. Y para eso fue fundamental el Estado, porque concedamos que en una parte de los temas del crecimiento, claro, los mercados son muy importantes, pero el mercado no resuelve los temas de la equidad, el mercado no resuelve el tema de los derechos, y tampoco en el fondo resuelve los temas del crecimiento sustentable, porque el mercado te da la historia económica del Uruguay reciente, que era de crecimiento y desplome, porque en el mundo pasaban tales crisis, porque en la región todo se venía abajo. Bueno, en todos estos años que gobernó el Frente Amplio hemos construido una plataforma de estabilidad. Y hubo crisis a nivel global y nosotros la navegamos razonablemente. Y hay una situación espantosa hoy en la región y nosotros la navegamos razonablemente. ¿Por qué? Porque hemos construido una plataforma de estabilidad. Antes de que gobernara la izquierda, se decía que la izquierda era irresponsable, era populista y que no iba a saber manejar la estabilidad económica, la estabilidad financiera, la estabilidad social. Yo me atrevo a decir que el único partido político en el Uruguay que le ha otorgado estabilidad al Uruguay ha sido el Frente Amplio. Y eso es algo de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos. Y es algo de lo cual tenemos que mostrar nuestra distancia con gobiernos y posturas que, reitero, al no tener la visión estratégica, al no tener ese enfoque de generar esa plataforma de estabilidad, siempre nos fueron conduciendo a una crisis tras otra. Y miremos también alrededor, no solo en lo político, también en la formulación y en el concepto, en la visión de los temas de la política y la política económica. Lo que podía sonar tuerca, técnico, lo que podía sonar razonable, para los jóvenes incluso a veces suena razonable. Bueno, en la Argentina acaba de demostrar que eso fracasa rotundamente. Por supuesto que cuando Macri gana el gobierno, toda la oposición nuestra aplaudió, Talvi dijo que su equipo económico era formidable, ¿verdad? Y por supuesto que la situación en Argentina era complicada. Lo que no cabe duda es que la situación de hoy, después de las grandes gestiones de los grandes gestores con el enfoque de responsabilidad y antipopulistas, hoy la situación es horrible, es mucho peor en todos los indicadores que busquen, incluidos los indicadores de pobreza. Es peor la situación hoy a cuando Macri empezó a gobernar. La impericia y la falta de visión, pero sobre todo una concepción político-ideológica de cómo hacer las cosas, llevó al fracaso. Y por lo tanto, esta batalla de ideas la tenemos que dar con la gente en la calle, con la gente en los centros de estudio, de trabajo, con los jóvenes, que a veces se ven seducidos por interpretaciones que suenan coherentes, pero que les falta visión. El Frente Amplio ha otorgado estabilidad, pero además, con el rol que el Frente Amplio le da a las políticas públicas, hemos logrado crecer con equidad y crecer con más derechos. En equidad y en derechos, muchas veces el Frente Amplio impulsó las políticas en soledad. No soledad, no. En soledad. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque ahora resulta que parece que todo el mundo nació en el 2003. ¿Sí? Del 2002 para atrás nadie se hace cargo. Todos nacieron ahí justo para ayudar a Valle y a el Partido Colorado y al Partido Nacional, que se fue 5 minutos antes más o menos de la explosión. ¿Sí? Todos nacieron en el 2003. Y bueno, hubo una crisis brutal. Hoy, el otro día escuchaba
un discurso de la gente de Un Solo Uruguay diciendo que el Uruguay de hoy era comparable al del 2002. Parece increíble, ¿no?, que se llegue a esos extremos por una cuestión de posicionamiento político. En el 2002 hubo tantos uruguayos que la pasaron tan mal, que decir una cosa así realmente puede llegar a ser hasta insultante para esa gente. Tenemos que dar la batalla de ideas, también en lo que decía hace un rato Juan Andrés, que es en cosas que no se dicen. Para conectar. Sí, vamos a darle permiso. Sí. Conecte, tranquilo. Tenemos música. Alguien que atienda por ahí. Si es para mí, estoy ocupado. En la elección anterior, la oposición decía frontalmente: vamos a revertir políticas de la izquierda. Vamos a sacar el IRPF, vamos a sacar el IAS, vamos a erradicar los consejos de salario. Hoy no lo dicen, pero empecemos a rascar de qué es lo que proponen. Déjenme complementar lo que decía Juan Andrés, que no llegó a decir esto porque tuvo que ser muy breve. En el tema consejo de salario, yo el otro día lo leía en el programa de Talvi y se lo escuchaba a su asesor en relaciones laborales, que es que los consejos de salario no los van a erradicar, pero tienen que volver a su razón de ser de la década del 40, cuando se crearon, que es discutir solamente los salarios mínimos. Esa es una forma no solo de erradicar los consejos de salario, sino de dar marcha atrás en toda la normativa de relaciones laborales que el Frente Amplio impulsó, que tuvo como primer resultado un rebalance, un reequilibrio en el poder de negociación entre empleadores y trabajadores. Pensar que los consejos de salario tienen que volver a discutir solo, perdón, si vamos a volver al 40 no sabemos qué va a pasar con los trabajadores rurales, con el servicio doméstico, ¿no? Pero volver a discutir solo los salarios mínimos. ¿Qué pasaba cuando Amézaga, ¿sí?, en el gobierno de Amézaga se votaron los consejos de salario? Las estructuras laborales eran fábricas de 2.000 personas en donde había escalafones rígidos, con lo cual discutir el salario más bajo automáticamente implicaba acordar toda la estructura salarial. Pero ese mundo ya no existe. Hoy las estructuras laborales son muchísimo más complejas, más difusas. Ya no tenemos las fábricas de 2.000 personas con estructuras rígidas. El mundo laboral ya cambió y lo que se negocia hoy en los consejos de salario es algo mucho más sofisticado que meramente el salario mínimo. Y además es desconocer cómo han madurado los consejos de salarios. Hoy se discuten salarios, pero también se discuten otras condiciones de trabajo, con distintas perspectivas, como la perspectiva de género, con temas de seguridad, como antes no se discutía, con programas de recapacitación laboral, fundamentales en el mundo de hoy, en donde los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar recapacitándose de manera permanente. Es mucho más rica la discusión en los consejos de salario y además muestra la madurez de los empresarios y de los trabajadores que discuten en los consejos de salario. Acabamos de ser, porque parece que los consejos de salario fueran un motivo en donde la pradera se incendia, la lógica de la lucha de clase lleva a una grieta en la sociedad y cosas por el estilo. Pero acabamos de cerrar la ronda de consejos de salarios más grande de la historia del Uruguay, 231 grupos de negociación. El 90% acordó sin que el Estado interviniera, o sea, con el acuerdo entre trabajadores y empleadores. Y nosotros no vimos que se incendiara ninguna pradera. Los niveles de conflictividad fueron absolutamente normales. Y eso que negociaron en un panorama económico más chato que en años anteriores. O sea, ¿cuál es el problema con los consejos de salario? Es ideológico, pero también es de intereses. Vuelvo a decir que toda la normativa laboral trajo como consecuencia un rebalance de poder de negociación entre trabajadores y empleadores. Eso marca la siguiente diferencia. En la década del 90, por ejemplo, donde no había consejo de salario, gobierno blanco, gobiernos colorados, no había consejo de salarios, la economía crecía y los salarios no.
Desde que gobierna el Frente Amplio, la economía creció mucho más y los salarios y por lo tanto las pasividades también. Al mismo ritmo que crece la economía, crecieron los salarios. Y la madurez hizo que cuando la economía se enfrió, el crecimiento salarial también se enfrió y también lo acompañó. Esa es la diferencia en el fondo que hace un enfoque de relaciones laborales de equidad versus un enfoque de relaciones laborales como vivíamos en la década del 90. Y el tema del trabajo genera angustia, genera incertidumbre, y es natural. Acá hicimos todas estas cosas que yo estoy comentando, creo que son de las cosas que tenemos que ir incorporando para ir a hacer la campaña, para ir a hablar con la gente. Hoy hay incertidumbre con el tema laboral, sí, es cierto, y es genuino que así sea. Ahora, ¿qué pasó? Es que, no hicieron nada en 15 años y ahora nos vienen a... No, claro que hicimos. En todas las áreas hicimos. Durante los 2 primeros gobiernos del Frente Amplio se crearon 300.000 puestos de trabajo. En los últimos 5 años eso cayó en 50.000. Y nosotros no nos vamos a hacer las trampas al solitario, ¿verdad? Porque 300 menos 50, creamos 250.000 y nos quedamos tranquilos. Nosotros no razonamos de esa manera. Esta caída nos preocupa. La mitad de esta caída es en la industria de la construcción. Una economía que se ha enfriado porque hay un mundo desastroso que se pelea todo el tiempo, entonces el comercio se desploma, ¿no? Trump le dice a los chinos, te subo los aranceles, los chinos le dicen, te devalúo la moneda, meten los europeos, y entonces me voy a negociar con otro. Y ese mundo desploma la economía global y tenemos un panorama regional pésimo, ¿verdad? Argentina sobre todo en lo económico, en lo político, en lo social, Brasil en lo político, en los derechos humanos, en fin, un montón de aspectos. Bueno, en ese marco la economía uruguaya no se desplomó. En otras circunstancias lo que está pasando hoy en la región nos hubiera arrastrado a una situación mucho más crítica. Nosotros la estamos piloteando. En ese marco hay menos inversión y por lo tanto menos demanda de la industria de la construcción. Pero tengamos claro también lo siguiente, hace 5 años que estábamos en el pico histórico, récord absoluto de la historia del Uruguay de puestos de trabajo, la construcción era uno de los sectores que estaba en las nubes, en la estratosfera. Empleaba 73.000 personas, hoy emplea 48.000, que es una cifra comparable con los boom, ¿cuánto? Por ahí, peso más, peso menos, disculpen si hay un error estadístico. Es un es un nivel de empleo equiparable con los boom de la construcción del pasado. Ahí algo vamos a repuntar. Ya tenemos sobre la mesa inversiones importantes que van a demandar construcción, ¿verdad? Y nos permite ser un poco optimistas de que hay un repunte en esa materia. No vamos a volver a los niveles de hace 5 años cuando la economía volaba, las inversiones volaban, todo volaba. Pero la angustia no viene tanto por ahí, la incertidumbre de la gente viene por el hecho de que la tecnología parece empezar a dejar empleos por el camino. Como dice Juan Andrés, no es que de hoy para mañana van a desaparecer 8 millones de empleos, no es así. Pero la tendencia al proceso es que tenemos que adaptarnos a un mundo laboral que va a ser diferente. Va a haber empleos que queden por el camino, va a haber empleos que van a aparecer o se van a potenciar. Y ahí nuevamente, si fuera solo por el mercado, al que tiene las capacidades le puede ir muy bien y al que no las tiene le puede ir muy mal. Por eso tiene que venir, lamentamos decirle a la oposición, tiene que venir el Estado a entender esta situación, a ayudar a los trabajadores y trabajadoras para que puedan adaptarse y pasar de empleos que van a quedar obsoletos hacia empleos que van a tener oportunidad en el futuro. Por eso es que, como decía Juan Andrés, desde el INEFOP y desde los consejos de salario que están negociando el programa de capacitación utilizando al INEFOP, ¿sí? Bueno, por cientos de miles vamos a capacitar en los próximos años. Ya estamos haciéndolo. Hoy el INEFOP está recapacitando más de 100.000 personas por año. En los últimos 3 años, más de 100.000 por año. Antes era un promedio más de 30 a 40.000. Pero tenemos que ser más finos en recapacitar hacia los empleos que tienen futuro.
Ahora, eso es porque el Estado tiene, y porque el Estado también tiene que preocuparse de que nadie quede por el camino. La mayoría, muchos podrán readaptarse hacia empleos tecnológicos, otros podrán readaptarse hacia empleos humanos, cuidados, asistencias personales, etcétera, que son cosas también difíciles de robotizar o de automatizar. Y quizá alguno no pueda readaptarse. Y ahí nuevamente es el Estado el que tiene que atender la equidad que el mercado no atiende. Otro tema, este proceso tecnológico es rápido, por eso ponemos foco en los trabajadores de hoy. Pero si ponemos foco en los trabajadores de mañana, terminamos obviamente analizando el tema del sistema educativo. También en eso yo me paro en lo hecho. Hicimos muchas cosas en la dirección correcta, o sea, cosas que nos ayudan a prepararnos para un mundo laboral y un relacionamiento social como el que estamos teniendo hoy. El Plan Ceibal, la gran plataforma que nos da el optimismo para el futuro, la universidad tecnológica, las tecnicaturas asociadas a la producción, la descentralización geográfica. Hoy hay decenas de miles de chiquilines haciendo estudios terciarios en el interior, la mayoría no hubieran podido venir a estudiar a Montevideo. Y ayuda a explicar algunos de los indicadores positivos que hay en la educación. Pues no todo es un desastre, como se nos quiere hacer creer. Hoy, más de la mitad de los estudiantes universitarios van a ser los primeros profesionales en su hogar, en sus familias. Pero es ineludible que hay otros indicadores que son inaceptables para la sensibilidad uruguaya en el tema. Por ejemplo, que más de la mitad de los chiquilines no culminan en tiempo y forma la enseñanza media. Ojo, que sea inaceptable ese resultado es distinto a decir que esto estaba bárbaro y los gobiernos del Frente Amplio fracasaron rotundamente en eso. No, porque ese indicador igual es mucho mejor que el que había antes de que el Frente gobierne. Pero igual, no nos consolemos con aquel desastre. Entendamos que mirando para adelante, si más de la mitad de los chiquilines no culminan la enseñanza media, el futuro del trabajo, del crecimiento, del desarrollo y de la equidad en el Uruguay está en jaque. Eso no se es una historia de la vida real. Es más, hace poco había dos compañeros míos del liceo en un evento y les pregunté, y yo tenía un profesor de primero del liceo que se llamaba Varela en biología, ¿no? Que él era muy viejo, nosotros sospechábamos que era contemporáneo del otro Varela. Y él nos decía lo siguiente: no es que yo sepa más que ustedes, es que lo aprendí antes. O sea, él nos estaba diciendo su rol como docente. Él tenía información, te la trasladaba. Y vos, materia a materia, la ponías en cajitas ahí en la cabeza. Y ese era un poco el eje de la pedagogía arcaica. Hoy los chiquilines hacen robots en la secundaria. Y ahí está el siglo XXI, digamos. Y se enseña y se aprende diferente. Y aprender algo hoy vale de poco, porque lo que aprendamos hoy va a quedar obsoleto dentro de 3 días. Por la dinámica que hay de hacer. Hoy la dinámica tecnológica cambia no lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué empleos, qué capacidades. Hoy los chiquilines tienen que aprender cómo hicieron, por ejemplo, los chiquilines cuyos robots fueron reconocidos a nivel internacional, ¿no? El Tala, Migue, Caraguatá, Casaballe. O sea, no estamos hablando de zonas o pueblos privilegiados, ¿no? Pero déjenme poner el caso de los chiquilines del Tala, que hicieron un robot para detectar una bacteria en la tierra, la leptospirosis. Primero, ¿quién trae el problema al aula? Son los propios chiquilines. En relación con la sociedad. Ven un problema en la sociedad, lo generan como un problema a resolver. Ya ese es un cambio sustancial, ya no es el docente que dice, a ver, vamos a hacer un robot. Segundo, ¿cómo lo hacen? Con un robot, con lo cual ya pasan a tener lo que se llama en la jerga el pensamiento computacional. Las cosas se resuelven en base a pensamiento computacional en el mundo de hoy, donde la dinámica tecnológica no es que importamos grandes máquinas, no, máquinas ya ni hay. La dinámica tecnológica de hoy está toda en la nube, la bajamos en las aplicaciones. Bueno, y los chiquilines hacen robótica de esa manera. Dijeron, vamos a hacer un proyecto para hacer un robot. Tenemos que estudiar muchas cosas a la vez, es de manera cooperativa, no lo hace un niño solo.
Y además, hay gente que dice, entonces lo que hay que hacer es enseñarles robótica. No, porque para hacer ese robot tuvieron que estudiar física, química, biología, matemática, robótica, hasta comunicación, porque después tenían que presentar. Claro. Esa es la forma de aprender hoy. ¿Eso ya está pasando en Uruguay? Sí. Sobre todo a impulsos de docentes, de directores, ¿verdad? Nos falta la reforma que lo institucionalice. Yo soy optimista. Hace 2 o 3 meses hubo en el Antel Arena un evento con más de 5.000 docentes justamente para hablar y discutir y aprender sobre nuevas pedagogías, esa nueva alianza entre docente y estudiante. Ese es nuestro enfoque, que tenemos que salir a dialogar con la gente. Y sin Ceibal esto era imposible. Ahora, como dije hace un rato, todo el mundo parece que está a favor de todo y no van a revertir nada, ¿verdad? Primera pregunta habría que hacerle: ¿por qué no votaron nada de lo de que supuestamente estaban en contra, a favor, ¿no? Cuando se creó el Ceibal, yo recuerdo un referente de la oposición diciendo que no había que darles computadoras a los pobres porque se iban a pasar todo el día mirando pornografía. En fin, el Ceibal hoy es la base que nos permite ser optimistas en el futuro. Entonces, hablar de estos temas con la gente es la campaña. Y otro tema básico, cuando uno recorre el país, nosotros recorrimos en la elección interna 51 ciudad y localidad. Los temas del trabajo eran recurrentes y asociados a la educación, y el otro tema es el de la seguridad. Por supuesto que hay personas, colectivos con intereses más variados, ¿verdad? Pero estos son, seguridad y empleo son como los temas más recurrentes. Y en seguridad también hay que reivindicar lo hecho, ¿sí? Y la oposición tiene que ponerse de acuerdo también, ¿no? Porque un día dicen que Bonomi fue el mejor ministro, el otro día es el peor. Es muy difícil discutir así, ¿no? Pero en todo caso hay que reivindicar lo hecho. Tenemos hoy la mejor policía que ha tenido el Uruguay en la historia moderna del país. Tecnología, capacitación, equipamiento, inteligencia, infraestructura. En equipamiento, los policías antes salían a patrullar con los chalecos vencidos y las armas trancadas, y a veces hasta sin balas. Ahora los resultados en seguridad no son buenos. Es genuina también la preocupación de la gente. Primero hay que reconocer que cambió totalmente el panorama, la fisonomía del delito. Hay un aterrizaje del narco, del crimen organizado, que nos obliga a lo siguiente: a entender que además de combatir las causas sociales del delito, que lo tenemos que hacer mejor, también tenemos que ser bien firmes en el combate a la delincuencia, al crimen organizado, al narco. Lo de la prevención del delito con las políticas sociales, bueno, la pobreza bajó del 40 al 8%. Nosotros pensábamos que si bajábamos la pobreza, la delincuencia iba a bajar. Eso no pasó, porque nos perdimos parte del diagnóstico en la realidad. Pero esa pobreza que baja, sobre todo, toda aquella gente que en la crisis, que hay que decírselo a la oposición, porque como nacieron en el 2003 no saben que el 20% de la población se quedó sin trabajo en el 2002, y cayeron en situación de pobreza. Con la creación de 300.000 puestos de trabajo, con programas sociales de transferencia de ingresos, ayudamos a mucha gente, a 1/3 de la población a salir de la pobreza. Pero hace un rato que estamos estancados en este 8% de pobreza, que ya no es esa pobreza, es la pobreza asociada a la fragmentación social. Es el núcleo duro, que no es un tema de que vos con un trabajo o una transferencia lo resolvés. Una madre que vive en un asentamiento con 4 o 5 hijos, en donde hay un panorama de deserción de la educación, problemas de salubridad, problemas de hábitat, de vivienda, de saneamiento, de seguridad, de tentaciones al delito, de culturas diferentes. Bueno, a ese panorama hay que aterrizar con todo el peso del Estado. Nuevamente, el mercado no resuelve eso. Es el Estado que tiene que aterrizar. Eso sí, tenemos que hacerlo mucho mejor. Tenemos que hacerlo de manera mucho más coordinada, articulada, porque hay 600 programas. La OPP en un estudio hace poco decía que había 600 programas sociales en el Estado uruguayo. O sea que no es por cantidad de programas que las cosas no logramos mejorarlas ahí, ¿no? Es porque no hay formas de coordinar 600 programas. Y además cada programa tiene su clientela, tiene su dueño.
Claramente tiene que haber un cambio de enfoque, como lo impulsa Gustavo Leal cuando plantea, tiene que haber un aterrizaje de la presencia del Estado en esos territorios más vulnerables. Pero también tenemos que ser más firmes en el combate al delito, porque la inseguridad y el delito la sufren mucho más los sectores más desfavorecidos de la población. Ahora, así como tenemos que ser más firmes en el combate al delito, también tenemos que ser más humanos en la rehabilitación y la reinserción social. Lo primero que tenemos que hacer es sacar las cárceles de la órbita policial. Allá está el proyecto de ley, seguimos discutiéndolo. El que pone las cárceles en la policía es Pacheco Areco en el año 71, o sea, en pleno proceso de escalada represiva. Y bueno, ya es hora de sacar las cárceles de la órbita policial, porque la policía está para otra cosa. La policía está para prevenir y reprimir delitos. Pero la rehabilitación es otra cosa. ¿Ya hay cosas incipientes en la buena dirección? Sí. El polo industrial de Concar, el módulo 6 de Punta Rieles, o sea, un foco en donde se entiende que la privación de libertad no es meter a la gente 22 horas por día entre una celda. Imagínense a todos nosotros si nos ponen 20 horas dentro de una celda por día. No vamos a salir ni rehabilitados ni nada. Es entender que la gente tiene que interactuar, tiene que tener preocupaciones cotidianas de empleo, de trabajo, de estudio. Y otra cosa fundamental es que creo que tenemos que tener una política mucho más firme del combate a las adicciones mientras la gente está privada de libertad. En Uruguay hay 11.000 presos. Casi el doble que hace 10, 12 años. Pero 6.000 salen de la cárcel por año. O sea que si nosotros logramos rehabilitar y reinsertar de manera más exitosa, el efecto sobre la seguridad puede ser rápido. Ahora, la clave para mi gusto, entre otras cosas, es el combate a las adicciones. Si alguien entra adicto a la cárcel y sale adicto de la cárcel, las chances de reinserción social son casi nulas. Hay más cosas que hablar sobre el tema de seguridad, el tema de las armas. Por ejemplo, Uruguay es el 6º país del mundo en tenencia de armas por parte de la población. Es como que pensáramos que mientras más armas hay en el país, más combatimos la delincuencia. Y claramente eso no es así. La mitad de las armas son mercado negro, o sea, son ilegales. Hay más. Y no solamente no combatimos la delincuencia con que la gente esté más armada, sino que además el acceso a las armas de fuego, ¿sí?, generan a veces más tragedias que soluciones. Más de la mitad de los homicidios, el 70% de los homicidios se hace con armas de fuego. Más de la mitad de los homicidios son ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes, pautando lo que le decía hoy. La fisonomía del delito hoy es otra. Pero el 25%, la cuarta parte de los homicidios están catalogados como altercados espontáneos y violencia intrafamiliar. Me pregunto cuántos de esos homicidios no responden a la cercanía de un arma de fuego. Sobre estas cosas tenemos que conversar con la gente. Sobre los problemas que la gente tiene, que son nuestros problemas: la seguridad, el trabajo, la educación. Esa es la campaña. Esa es la campaña que tiene que mostrar que no solo reivindicamos lo hecho, que estamos en un escalón más alto, no solo que reconocemos las dificultades y los problemas que hoy hay, algunos porque no los resolvimos bien y otros porque son desafíos de un mundo nuevo, pero también que el Frente Amplio es el que tiene las políticas hacia adelante, que son la mejor solución para el país. Déjenme poner el ejemplo en la seguridad. ¿Qué propone la derecha en seguridad? Una reforma constitucional para militarizar la policía, y los militares están de acuerdo, allanamientos nocturnos de hogares, cadenas perpetuas. Cosas que obviamente van pensar en la línea que los temas de seguridad se resuelven con más represión, ¿sí? Y seguramente nos dicen que si esas cosas se hacen vamos a vivir sin miedo. A mí me genera un chuchito distinto que quiere que le diga. Y otro candidato en la calle Pau que lo que dice es que va a repartir, en vez de retirar armas de la sociedad, lo que va a hacer es repartir armas a todos los ex policías y demás, y hasta con una señal de sí, casi gatillo fácil o laxitud, ¿sí? Ese es el enfoque de la derecha para la seguridad. No ven la cuestión social,
no ven la cuestión del narcotráfico con problemas diferentes, no ven la necesidad de la rehabilitación, no ven la necesidad de la reinserción social. Esa es la tarea que tenemos en la campaña, salir a hablar, a interactuar, a abrazar, a acercarnos a toda la sociedad, en los centros de estudio, en los centros de trabajo, en la familia, en las redes, en los barrios, a dialogar sobre esto, porque la elección está peleada, la elección está difícil. ¿Saben por qué la vamos a ganar? Por la campaña que vamos a hacer, que ya mismo tenemos que salir a hacer. No solo a terminar de convencer a aquellos frente amplistas que tienen dudas, genuinas a veces, sino también a aquellos no frente amplistas que nos han prestado el voto para que gobernemos y nos lo tienen que seguir prestando. Porque miramos para adelante y sigue siendo el Frente Amplio la mejor opción de gobierno para este país. Y para eso también tenemos que hacer un mejor Frente Amplio. Por eso, en paralelo con la campaña y con la elección, estamos viviendo un proceso de renovación política. Renovación en la cabeza, en cómo vemos las cosas, renovación en las políticas que tenemos que modificar, corregir, renovación en la fuerza política misma, en cómo funciona y en cuál es su liderazgo. Nosotros aspiramos a ser parte del nuevo liderazgo del Frente Amplio. Un liderazgo a base de renovación, pero también de rescate y parados en los valores fundacionales del Frente Amplio. Por eso nuestra renovación tiene una impronta serenista fuerte, una impronta de valores, ética en primer lugar, de coraje político. Vaya si Seregni tomó decisiones en base a su ética, en base a su coraje, aún sabiendo que iba a pagar costos muy altos en materia política, en materia familiar, en materia personal. Visión estratégica, ¿no? El Seregni que nos dice, siempre pensemos en la mañana siguiente. Una forma de hacer política, en base al diálogo respetuoso, en base a la búsqueda de algunos puntos de acuerdo, porque Seregni siempre recordaba primero el país, después el partido, y allá lejos las ambiciones personales. Y si primero está el país, hay algunos temas sobre los cuales nos debemos poner de acuerdo, porque tienen mira larga, son políticas de Estado, decía Seregni. Y el diálogo respetuoso, tanto dentro como fuera del Frente Amplio. Seregni siempre decía que había que buscar siempre la parte de verdad que había en el otro. Eso trasuntaba la forma de hacer política. Yo siento que por algunos momentos la figura y el significado de Seregni en el Frente Amplio quedó un poco de lado. Pero veo con gratificación, con alegría, que en esta campaña que hemos hecho en la interna y en esta campaña que estamos haciendo ahora, la figura y el significado de Seregni están volviendo al centro de la escena. Y creo que eso le hace muy bien al Frente Amplio, le hace muy bien al proceso de renovación. Y por eso nos juntamos. Y por eso nos juntamos en la Fuerza Renovadora, ¿sí? Por eso el diálogo que hemos tenido con la Nobel 427, los bulevares, ¿sí? Y claro, esa es el mnemotécnico que le dice. Porque el 808 ¿a dónde iba? A Salto. Y con otros compañeros que comparten y compartimos esta visión de fortalecer un espacio dentro del Frente Amplio de renovación y serenismo. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, para hacer un mejor Frente Amplio, que mire los temas de manera renovada, de manera realista, de manera moderna, que contribuya de esa manera a un mejor Frente Amplio y un mejor gobierno del Frente Amplio. Y segundo, para sostener lo que siempre fue sostén del Frente Amplio durante casi medio siglo, que son los equilibrios políticos. Equilibrios políticos necesarios, ¿verdad? No solo desde el punto de vista electoral, sino sobre todo desde el punto de vista del funcionamiento de una fuerza de izquierda en el Uruguay. Entonces, es imprescindible que trabajemos para que el Frente Amplio gane y siga siendo gobierno en el Uruguay. Es la mejor opción. También es imprescindible que fortalezcamos este espacio de renovación, de serenismo, de puro frente amplismo,
porque le hace bien al Frente Amplio, le va a hacer bien al gobierno y le va a hacer bien al país. Yo le agradezco en la figura de Juan Andrés y del Negro Lescano, ¿sí? A todos los compañeros que están hoy, como decís bien tú, militando a base de ilusión, militando a base de convicción, militando también a base del temor de que el Frente no gane. Pues bien, esa militancia, esa campaña, como decíamos hoy, es la que nos va a llevar al cuarto gobierno. Cuarto gobierno que sí, cuantitativamente sería el cuarto gobierno, va a ser el cuarto gobierno. Pero a mí me gusta decir a un nuevo gobierno del Frente Amplio. Porque este cuarto gobierno no va a ser el que tironee lo que venimos haciendo, no. Va a ser un gobierno de renovación en la visión del mundo, renovación en las políticas, renovación en el funcionamiento del Frente Amplio. Así que la tarea la tenemos todos, todas, a los centros de estudio, a los centros de trabajo, al barrio, a las redes sociales, a las familias, a hablar, a convencer y a convencernos cada vez más con orgullo de que el Frente Amplio fue y sigue siendo la mejor opción de gobierno para los uruguayos. Muchas gracias.